Estamos en una temporada de malos frutos. Malos frutos que son el producto de un cristianismo que ha abandonado las esferas de la comunicación, las artes, la educación, la política y el entretenimiento. Movimientos ideológicos como el marxismo, el ateísmo, el humanismo secular y LGBTQ inundan las redes sociales y el Internet con el único propósito de adoctrinarnos con las mentiras del relativismo moral. Y tristemente, también la iglesia ha sido afectada. Pero tiene que ser así. ¿Qué hay de las siguientes generaciones? No podemos permanecer estáticos, ni por temor, ni tampoco por una cómoda espera de la segunda venida de Cristo. Imagina que hermanos y hermanas a trabajar por un mejor futuro, usando las artes, los medios, la educación, para equipar a la siguiente generación a tomar dominio cristocéntrico en toda esfera de la vida. Imagina educación y entretenimiento para nuestros hijos, que no solo sea disfrutable, sino que también promueva y exalte la verdad. Imagina cortometrajes de calidad y películas que busquen contar excelentes historias. Imagina series que promuevan sana doctrina y la bondad de Dios en el mundo. Imagina herramientas y recursos, cursos y currículos que sirvan para que padres den a sus hijos una robusta educación cristiana. Imagina poder aprender habilidades para tu vida diaria, pero desde la cosmovisión cristiana. Imagina poder escuchar música por artistas que exaltan a Cristo y que no degradan a la mujer. Imagina todo esto y más en un solo lugar, aquí, en Ira y Gracia. ¿Qué sería del mundo si nos levantáramos y juntos diéramos pasos de acción en medio de todo este caos? Queremos tu ayuda para poder crear y distribuir aún más del contenido fiel y recursos que ya están siendo usados a través de los Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Hoy son incontables los testimonios de cómo el ministerio de Ira y Gracia ha bendecido a la iglesia. Pero para que podamos continuar y crecer, tu ayuda es clave. Únete a nosotros y a nuestra misión de predicar, enseñar y avanzar el reino de Dios en el mundo por medio de contenido y recursos digitales gratuitos. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, conectándonos hasta Guadalajara con Leonardo Ehrenstein. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien, pues ya a unas cuantas semanas de cerrar el 2023, como tú y yo sabemos y la audición que nos acompaña, los últimos 3 años han sido muy peculiares para todos. A partir de marzo de 2020, el mundo dio un giro inesperado y pues los cristianos seguimos dando giros inesperados. Y en esta transmisión, amigos, quisiera que Leonardo nos hablara de este proyecto que Ira y Gracia ha estado planeando, orando, viendo por dónde hacer y establecer lo que Dios nos manda, que es su reino, con evangelizar, dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio. Pero, Leonardo, antes de iniciar para hablar del proyecto, sí nos puedes comentar Ira y Gracia, este ministerio. ¿Qué nos encontramos en Ira y Gracia? Pues básicamente, digo, somos un ministerio que se apoya de la tecnología y en específico tenemos una plataforma web y una aplicación móvil. Y básicamente es una plataforma en donde nosotros
creamos, difundimos contenido y recursos cristianos de todo tipo, desde música, ¿verdad? O sea, hablando de contenido audiovisual, desde música, series, cortometrajes, hasta materiales educativos para niños, música para niños, audiolibros, libros, o sea, realmente de todo lo que podamos meter y utilizar en nuestro teléfono es más o menos la tirada, y obviamente a través de la óptica cristiana, ¿verdad? Haciendo todo esto para la gloria de Dios y para el reino de Dios, como mencionaste, pero dentro de lo que hacemos, buscamos obviamente tener una diversidad en los estilos, en los enfoques que damos, o sea, no meramente tratando de llevar temas teológicos, sino también temas que tengan que ver con la cultura, y con el fin de confrontar cultura, es decir, confrontar a las ideologías que hay dentro de la cultura actual, pero al mismo tiempo promover o crear cultura cristiana. Entonces, es ahí por eso que nos enfocamos en tantas esferas distintas, buscando pues crear alternativas dentro de dichas esferas que glorifiquen a Dios y que sean de bendición para el reino de Dios, para el pueblo de Dios. Y Leonardo, hemos estado usando en los últimos años esta palabra que es muy enriquecedora, que tiene mucha versatilidad para poder entender cultura, pero también estamos hablando hoy de esta palabra contracultura y ahora contracultura cristiana. ¿Cómo poder entender la diferencia de una cultura como en la que vivimos, latina, mexicana, conquistada por españoles, o no sé, hay tantas formas de verla, y también la contracultura, pero contracultura o cultura cristiana? Ya, o sea, es una o la otra, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, por ejemplo, hace relativamente poco hablé sobre la necesidad y el mandato que tenemos como cristianos de involucrarnos en la cultura, y un versículo que se usó mucho como para ir en contra de lo que se estaba tratando de comunicar era un versículo en Primera de Juan, en donde Juan dice que no debemos de amar al mundo, ¿verdad? Pero no, por lo menos a como plantean ese versículo, crea un problema, porque Juan 3:16 dice que Dios ama al mundo, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que Dios ame al mundo y que nosotros somos llamados a no amar al mundo, es decir, Dios puede amar al mundo y nosotros no. Sí. Entonces, ahí siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto con el que se está usando la palabra. Y en Primera de Juan, Juan está hablando específicamente sobre la diferencia entre luz y tinieblas, ¿verdad? E incluso cristianos que están caminando en las tinieblas, que dicen que son cristianos, pero que se han dejado llevar por el mundo, ¿sí? Y habla específicamente en ese versículo, después de hablar de no amar al mundo, empieza a hablar y pone una lista de una serie de pecados. Entonces, debemos de ver que el mundo, la palabra mundo, no siempre se usa de la misma forma. Juan 3:16, Dios amó al cosmos, amó al mundo, ¿verdad? Primera de Juan, no amen al mundo ni lo que hay en él, porque de él provienen, y empieza a hablar la lista de pecados. Entonces ahí está hablando específicamente de el mundo con el enfoque del pecado y de las pasiones que vienen de la mundanalidad, ¿verdad? No hablando del mundo físico. Entonces, cuando hablamos de cultura es algo similar. Cuando decimos que somos contracultura, estamos hablando de que somos contracultura, pero una cultura en específico. Somos contracultura de la cultura de las tinieblas, la cultura del reino de tinieblas, de Satanás, del mundo, de los paganos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, somos contracultura, pero no nada más somos contracultura, es decir, no nada más estamos a la defensiva, ¿verdad? Refrenando la maldad y
exponiendo la maldad, sino que tenemos que ser pro cultura en el sentido de cultura cristiana. Entonces, nada más es qué tipo de cultura, contra qué tipo de cultura vamos a pelear, pero al mismo tiempo qué tipo de cultura vamos a promover, ¿verdad? Entonces no es una a la otra, sino que es preguntarnos de qué cultura estamos hablando. Entonces, ¿es la del reino de Satanás o la del reino de Dios? Somos pro cultura del reino de Dios, ¿verdad? Y somos contra cultura, hablando de la cultura de Satanás, del mundo. Y yo creo que esto que estás mencionando, Leonardo, es muy, muy, muy importante porque hablando de estas escrituras de Primera de Juan y lo que podemos encontrar a lo largo de la historia bíblica, llegamos a Santiago, que irónicamente es un texto escrito por un medio hermano de Jesucristo, el cual no creía en un principio de lo que estaba haciendo él, y él termina escribiendo Santiago, y hay un versículo donde dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Yeah, yo creo que eso claro. es un boom, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es lo que mucha gente dice, ok, si no es esto que a mí me llama para mi entretenimiento, mi conocimiento, mi proceso de aprendizaje, bueno, entonces, ¿qué propones, no? Sí. Recordando un poquito lo que nuestro Señor Jesucristo, pues Él vivió en una cultura, ¿no? Irrumpe en la cultura judía. Pero Él viene a establecer la contracultura, el reino de los cielos, ¿no? Claro. Avanzando hacia el 2023, siglo XXI, hemos visto que la cultura cristiana se ha acomodado al mismo nivel que otras culturas por considerarse una opción más. ¿Cómo iniciar este cambio de pensamiento de que esta cultura cristiana no puede y nunca ha estado al mismo nivel que las demás culturas? ¿En qué sentido, perdón? ¿En qué sentido al mismo nivel? En el mismo nivel de como una opción de mis procesos de creencia, de mi libertad, de yo puedo creer en la cultura hinduista o religión o filosofía, y bueno, tú puedes creer en la cultura o religión cristiana. Entonces hay una miscelánea muy vasta, pero sabemos que lo que estamos tratando de dar a conocer no está en el mismo nivel que las opciones que el mismo sistema del mundo nos está ofreciendo. Ok. Sí, creo que cuando se habla de opciones, se podría decir que únicamente tienes de dos. Hay dos opciones. Y o estás con Cristo o estás en contra de Cristo, ¿no? Y obviamente o estás con Dios, eres parte de la familia de Dios, o eres enemigo de Dios. No hay un punto neutral. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de opciones, nada más tienes dos, ¿verdad? Dentro de la no cristiana, la que está separada de Dios, de los enemigos de Dios, pues tienes la multitud, ahí sí, escoge la que quieras, pero a fin de cuentas estás en el mismo equipo, ¿sí? Y tienes tal vez sus diferentes enfoques. De la misma forma, cuando estás del lado de Dios, pues también hay diferentes opciones en cierto sentido, cuando hablamos de denominaciones, diferentes formas de hacer algunas de las cosas, ¿verdad? O como creencias, doctrinas que pueden ser distintivas para dichos grupos, pero siguen siendo parte del mismo grupo. Y creo que se puede reducir todo de una forma muy sencilla en que, por ejemplo, Romanos 1 habla de cómo el ser humano por su maldad restringe, obstruye la verdad, y después dice que lejos de adorar al creador, adora la creación, y da una lista ahí de cosas, ¿no? Que termina adorando el ser humano, ¿no? Y el punto es que el ser humano, habiendo sido hecho, creado para adorar, es inevitable que adore, va a adorar. La pregunta es a quién o a qué. Entonces, tu vida va a mostrar devoción a algo. Y nada más ahí otra vez tienes dos categorías. La creación, es decir, algo dentro del sistema, algo dentro de la creación que Dios ha creado, o a Dios. Entonces,
lo que viene siendo las culturas del mundo, las culturas del enemigo, topan con la creación, o sea, terminan en adoración y culto a algo de la creación, ¿sí? Llámese el universo, llámese la familia, llámese las finanzas, el trabajo, la felicidad, ¿sí? Lo que sea. Entonces, esa es la parte que tienen en común. Por el otro lado, tienes, sí, grupos distintos, con convicciones, doctrinas distintas en ciertas cosas, pero últimamente están unidas, pensando y buscando la devoción a Dios, al Creador. Claro. Entonces, nomás tienes de dos, ya que estás de este lado, pues probablemente sí tengas que pensar, ok, soy parte de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, soy reformado, no soy reformado, ¿sí me entiendes? Ahí sí hay una mezcla, ¿verdad? Y cada grupo también tiene sus costumbres, ¿verdad? Pero últimamente la parte que tienen en común es que buscan la gloria de Dios y que buscan adorar a Dios y no a la creación. No sé si tiene sentido. Sí, y claro, y la preocupación ahora, Leonardo, si tú estás de acuerdo, lo que nos muestra el video que has colgado en el Facebook de Iri Gracia y en YouTube, pues nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a reflexionar que tal vez en un primer vistazo de este video nos estamos dando cuenta que esta cultura que es contraria al reino de Dios ha ido permeando en la iglesia, ¿sí? Y eso es algo que pues se tiene que evitar, se tiene que erradicar. Pero Leonardo, desde tu perspectiva y todo esto que tú has empezado a trabajar, ¿cómo es que se ha introducido el mundo en la cultura cristiana? Pues depende del tema, yo creo, pero en general, creo que en muchas iglesias hay un factor que es el buscar, que si te fijas termina siendo parte del grupo 2, el grupo, termina cayendo en el problema del grupo 2, que es el grupo del mundo, ¿verdad? Que es adorar a la creación. ¿Cómo? Muchas iglesias se han desviado de buscar la adoración a Dios, buscar complacer a Dios, buscar la gloria de Dios, y han caído por un evangelio muy humanista. Entonces apelan a las estrategias del mundo, ¿verdad? Olvidando la gloria de Dios y el propósito que tienen todas las cosas, que es glorificar a Dios, buscando tal vez crecer en número. Algunas personas yo creo que son bien intencionadas, no quiero decir que no son hermanos o que estén buscando nada más por intereses propios crecer la iglesia. Incluso conozco personas que están dentro de este tipo de movimientos y que yo creo que son hermanos y que de verdad aman a las personas, ¿verdad? Pero que el mundo viene con mucha presión en contra de la iglesia, hay mucha queja en contra de la iglesia, y lo que queremos es convencer a la gente, ¿no? Entonces, buscamos de cierta manera utilizar las estrategias del mundo para ganar, ¿verdad? A las personas, pero entonces es ahí en donde estamos haciendo las cosas al revés. Estamos metiendo al mundo a la iglesia en vez de meter a la iglesia al mundo para transformar el mundo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que tener un celo por los principios de Dios, qué es lo que dice Dios acerca de nuestras vidas, de nuestras familias, nuestros trabajos, vocación, nuestro propósito, y tenemos que salir al mundo para impactar al mundo. Entonces, y eso es contracultural, eso es lo que tú bien mencionaste, obviamente, que muchas veces dejarnos llevar por la cultura e introducir estas cosas que están de este lado a la iglesia es no ser contracultural, es todo lo contrario, es el típico, ¿verdad? Dios tiene excelentes planes para ti, ¿no? Pues eso te lo dicen también afuera, ¿verdad? O sea, te lo dicen del universo, ¿no? El universo está a favor tuyo.
no hay un mensaje de arrepentimiento ni de ira, la ira de Dios contra el pecado, la expiación de Cristo, ¿verdad? Sino es como un mensaje muy humanista enfocado en el bienestar, pero el bienestar como lo define la cultura del mundo. Ok, ahora, Leonardo, estamos hablando de utilizar los medios de comunicación. Como mencionabas, una aplicación en un celular, el internet, los streaming. ¿Cómo evitar una concepción equivocada de los recursos para la gloria de Dios? Porque no sé si a ti te habrá tocado escuchar lo que a mí me tocó escuchar. No sé si a ti te ha tocado escuchar actualmente lo que a mí me tocó escuchar cuando era niño. La televisión es del diablo. Pero pues la televisión fue un recurso muy valioso para el evangelismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ministerio no transmite en vivo la enseñanza? ¿Qué ministerio no usa el internet para la predicación del evangelio? Ahí has considerado, ha sido necesario estudiar bien la estrategia del uso de la tecnología para empezar a concebir producciones de las que menciona el video al principio. O sea, que si hemos tenido como indagar y estudiar sobre cosas tecnológicas o cómo, perdón. En el sentido de que no se vaya a malinterpretar que se está usando tecnología de una manera, como en este caso el ejemplo de la televisión, sí. que se juzgó, se criticó, pero Ya. sin embargo, fue un boom el uso de la televisión para la proclamación del evangelio, ¿no? Claro. Sí, o sea, ahí es en donde también hablando de crear cultura y de promover cultura cristiana, tenemos que trabajar por ayudar a que los cristianos dejen de pensar en categorías de cosas aisladas. Es decir, no hay un área en este mundo que no le pertenezca a Cristo. Claro. ¿Okay? Dios es creador sobre las cosas, sustenta todas las cosas y para Él son todas las cosas, ¿verdad? Entonces, hay dos partes. Una es, hablando de nosotros como seres humanos, fuimos llamados para proclamar la gloria de Dios a través de nuestro involucramiento en el mundo. ¿Ok? Entonces, Adán fue puesto en un jardín, él no evangelizaba, él no era misionero, ¿verdad? Estaban él y su esposa y él glorificaba a Dios. ¿Cómo? Simplemente con su existencia y con su trabajo para el Señor. Y eso era cuidar, cultivar el jardín. La palabra cultivar, de ahí surge esta idea de cultura. Entonces, cuando él cultiva el jardín, él está glorificando a Dios. Entonces, a lo que voy es, el mundo material fue creado para que el hombre puesto gobernante sobre ese mundo, diera gloria a Dios a través de su vida y su vida diaria y sus actividades cotidianas. ¿Ok? Ahora, Dios provee dentro de este contexto todos los medios para que Adán, conforme él se involucre en la creación y él aborde la creación, obviamente Adán iba descubriendo cosas, ¿verdad? No era como que él tuviera conocimiento total del mundo. Y hipotéticamente, obviamente no podemos hablar de algo hipotético en el plan de Dios. Hipotéticamente, si Adán hubiera caído, la raza humana hubiera llegado a tener tecnología. La tecnología simplemente es una herramienta, ¿sí? El problema es cómo usas dicha herramienta. Un martillo es bueno y fue creado con un propósito, pero puedes darle un mal uso al martillo, ¿verdad? Y puedes decir, este martillo es satánico. No, el que lo usó para un propósito satánico. Y es lo mismo con la televisión. Puedes darle un uso correcto, un uso apropiado,
Igualmente puedes crear programas para difundir mensajes inapropiados, para ir en contra de la verdad que le pertenece a Dios únicamente, o puedes utilizar esa tecnología para otras cosas, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar en el mundo material como algo que primero que le pertenece a Satanás, sino le pertenece a Dios. Esa es la realidad. Y si Dios creó las circunstancias adecuadas, hablando de la física, de la química, de las leyes que hay fijas en este mundo para que la tecnología exista, él quiere que esa tecnología exista, pero que exista para su gloria. Claro. Entonces, ahí es donde muchas veces nos equivocamos porque satanizamos la cosa cuando la cosa no es satánica. Y eso hasta podemos pensar en el pueblo de Israel cuando se van de Egipto, ¿verdad? Y se llevan, les dan que el botín con todos los tesoros, esto. ¿Y qué hizo Dios con los tesoros paganos? Construyó su templo donde él habitaría. O sea, es precisamente eso, es tomar las cosas que el mundo tiene y que el mundo mismo va creando, y al mismo tiempo nosotros también deberíamos estar creando, y el mundo toma de ellos, igual, por ejemplo, la imprenta, ¿verdad? Podemos nosotros como cristianos tomar y Satanás las va a agarrar esas cosas y las va a usar a su favor. Nosotros no tiene nada de malo que agarremos lo que el mundo crea, que el mundo descubra, porque ese descubrimiento es solamente posible por Dios. Y si es posible por Dios, por medio de Dios, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él. Entonces, esa cosa creada, debemos darle el uso apropiado. Entonces, ahí incluye, perdón, el aspecto este que hablas de la tecnología, ¿verdad? Obviamente la televisión, eh, cualquier cosa que se considere una herramienta o parte de la creación. Okay. Yo creo que en un ratito más vamos a regresar a la tecnología. Haciendo una primera reflexión, Leonardo, ¿cómo podría definir el proyecto que tú estás llevando a cabo de Ir y Gracia, cultura cristiana? Si a ti te preguntan en la calle, oye Leonardo, yo te conozco, sé que estás haciendo producción cristiana, contenido cristocéntrico, pero ¿qué es cultura cristiana? ¿Cuál sería una respuesta pues sencilla pero profunda? No sé si haya respuestas sencillas y profundas, pero... Sí, o es una o la otra, ¿verdad? No, digo, creo que de forma sencilla, cuando hablamos de cultura, hablamos como de costumbres, ¿verdad? O de propósitos, de ideologías, ¿verdad? Cuando hablamos, piensas en algún país, no, no, es que allá la cultura es diferente, ellos hacen las cosas así. Y normalmente hay una razón por qué hacen las cosas de esa forma, ¿verdad? Claro. Entonces, em, lo que tenemos que pensar como cristianos no es tanto en Una disculpa, amigos. Parece ser que Leonardo tuvo problemas allá en Guadalajara. Vamos a esperar a, si se conecta en unos breves minutos, segundos, ojalá. Un segundito, por favor.
vamos a... Mientras se conecta Leonardo, quisiera darle lugar a esta opinión de Gabriela. Es verdad, es muy triste que la iglesia en estos tiempos quiera permanecer encerrada en cuatro paredes y alejarse por completo del interactuar con el mundo. Es más, la iglesia ya ni siquiera quiere hacer justicia social porque creen que eso es del mundo, cuando en realidad vemos a lo largo de los profetas cómo Dios se preocupa por las personas desprotegidas y vulnerables dentro de la sociedad y cultura de aquella época, y eso no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y sumado a esto, también Gabriela nos dice que un ejemplo de gran bendición del uso de la tecnología es la Asociación Evangelística de Billy Graham, que hoy en día tiene un ministerio muy fuerte de evangelismo por internet y ahora está creciendo también en redes sociales, no solo en correo electrónico. Es verdad, el ministerio de Billy Graham ha creado una plataforma en donde nos podemos dar cuenta cómo las personas son alcanzadas por el Evangelio en tiempo real, en cualquier parte del mundo, y posteriormente hay un discipulado, se continúa con abordar temas que ayuden a la gente a empezar a abrazar el Evangelio de una manera práctica, la vida diaria, la vida nueva en Cristo. Entonces, déjenme ver un segundito con Leonardo, permítame tantito. Ok. Adelante, Leo. Perdón, se me fue la luz. Acá está lloviendo. No, no hay problema. Mira, es mejor que se te vaya la luz a que tiemble. Eso sí. En una ocasión estaba haciendo una entrevista con un buen amigo, José Carlos, y empieza a temblar aquí en Cuernavaca. Wow. Y bueno, vámonos para afuera. Leonardo, retomando el punto que estabas mencionando, definir cultura cristiana. Sí, o sea, básicamente es no nada más lo que hacemos diferente, sí, que en ese sentido lo que hacemos diferente es en donde tenemos que gozarnos, o sea, porque Dios hizo muchas cosas de formas diferentes, ¿verdad? Cuando crea animales, crea diferentes animales y dentro de las especies crea diversidades de especies. O sea, Dios se glorifica a sí mismo en la diversidad, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos reflejamos y hacemos eso mismo buscando glorificar a Dios en la diversidad. Entonces, pero el distintivo clave, hablando de cultura cristiana, es este concepto de el propósito para esa cosa que nosotros hacemos o llevamos a cabo. Es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo? No nada más la forma. Muchas veces pensamos nada más en la forma. Lo que lo hace exclusivamente cristiano, obviamente nuestro cristianismo le va a dar forma a las cosas, ¿verdad? No podríamos decir que vamos a glorificar a Dios a través de algo que es pecaminoso, ¿verdad? Sino que buscamos, pero sí podemos, dentro de las cosas que no son pecado, que son parte del mundo de Dios, creado por Él, le damos el enfoque de diferentes formas, le damos el enfoque que es la gloria de Dios. Entonces, lo que hace que sea cristiano algo es que se derive, no nada más esté en acuerdo con el cristianismo, es decir, que no rompa la ley de Dios, que no quebrante la ley de Dios, sino que se entienda que tiene su origen y su propósito en Dios. Sí, como dice la palabra, todo es por Él y para Él, ¿no? Finalmente, Exacto. y es algo
Es algo que yo creo que cada cristiano en su vida diaria va a ir entendiendo, ¿no? Como por ejemplo, lo que muchas veces nos confronta la palabra, lo que nos confronta lo que dice el Señor Jesucristo. El que quiera ganar su vida la debe de perder, ¿no? Y el que la pierda la va a ganar. Exacto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Claro. Ahora, Leonardo, habiendo escuchado la entrevista que tuviste con Becky Gómez, o Becky Pliego, bueno, yo la conocí como Becky Gómez, hablaste de dos conceptos muy importantes, bueno, ambos hablaban de dos conceptos muy importantes que creo que es uno de los problemas para poder asimilar esto que estamos hablando. Me voy a huir yo un poco técnico, pero yo quiero que tú te escuches muy práctico. Estamos hablando de nuestro pensamiento, el pensamiento integral y el pensamiento fragmentado. ¿Cómo un pensamiento fragmentado puede evitar comprender de lo que estamos hablando, de dos esferas antagónicas y que una debe de prevalecer sobre la otra? ¿Cómo es que un pensamiento fragmentado puede hacer qué, perdón? ¿Cómo un pensamiento fragmentado, como por ejemplo en la escuela, matemáticas, español, ciencias, en vez de verlo de manera integral, puede evitar una comprensión de que hay estas dos esferas antagónicas y que una debe de prevalecer sobre la otra, que es el reino de Dios? Sí. O sea, bien lo dijiste, ¿no? Y hay numerosos pasajes que hablan de este concepto, de que todas las cosas son creadas por Dios, por medio de Dios y para Dios. Cuando se habla de Cristo, lo que Él ha logrado en la cruz, dice, no nada más dice reconciliar a la humanidad, dice reconciliar a sí mismo todas las cosas. Se habla en Romanos 8, por ejemplo, se dice que la creación está gimiendo juntamente con nosotros. O sea, tú y yo que estamos todavía atrapados en un cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Que muere y que sufre, ¿verdad? Estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo, la adopción de nuestro cuerpo, como dice en Romanos 8. Pero dice, no nada más la humanidad, sino que la creación está gimiendo juntamente con la humanidad. Entonces, muchas veces cuando pensamos en el evangelio, nada más pensamos en la humanidad. Pero el evangelio es un evangelio que viene a transformar todo el mundo, a reconciliar a Cristo todas las cosas. Cristo está diciendo, o sea, el mensaje sí es para la humanidad, pero no nada más para la humanidad. La tierra es nuestro hogar. Aquí vamos a vivir por la eternidad. Y esta tierra va a ser renovada, no va a ser destruida y vamos a quedar ahí como seres espirituales, sino que se nos va a dar un cuerpo glorificado para que vivamos sobre la tierra, unión entre cielo y tierra, y vamos a dedicar toda nuestra vida de forma ahora sí perfecta, porque ya no habrá pecado entre nosotros. Toda nuestra vida va a ser dedicada a Dios. Y tú vas a tener que hacer matemáticas cuando vas a la tienda a comprar algo, hacer presupuestos, ¿verdad? Y todo eso va a dar gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Va a haber gente que esté sembrando en el campo y va a dar gloria a Dios. Se van a hacer negocios. O sea, la vida que nosotros conocemos hoy en día es similar en el sentido de lo que vamos a estar haciendo, las actividades. No es similar en el sentido de que va a ser totalmente glorificado y no va a haber pecado, lo cual va a quitar las partes difíciles y complejas de nuestra existencia aquí, las relaciones, ¿verdad? No va a haber traición, no va a haber mentira, no va a haber odio, no va a haber egoísmo, no va a haber codicia. Nuestras vidas van a ser completamente redimidas. No nada más nosotros como seres humanos, sino también la creación. Por eso, o sea, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá desastres naturales. No sé si se vaya la luz en medio de nuestras conferencias, pero no va a haber terremotos. O sea, no va a haber todas las cosas que provienen de la caída van a ser completamente aniquiladas, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos eso,
eso puede ayudarnos a preguntarnos, ok, estas materias, si tienen su origen en Dios y tienen su sustento en Dios, ¿de qué manera pueden glorificar a Dios? ¿De qué manera glorifican a Dios? Entonces, cuando hablas de como un pensamiento fragmentado, normalmente como cristianos, cuando hablamos, volviendo al tema de la educación, pensamos que una escuela cristiana es una escuela en donde pues se habla de valores cristianos y tal vez enseñan Biblia una vez al día y hacen oración antes y después de la materia y se acabó. ¿Me entiendes? Pero todavía falta, porque es más profundo que eso. Es entender de qué manera la comunicación, las matemáticas, la tecnología, la biología, o sea, todas las ciencias, o sea, por qué existen y para quién existen, ¿verdad? Y si no tenemos una comprensión de, de estos temas, estas esferas, partiendo de Cristo y entendiendo cómo Cristo es el centro de esas cosas, no vamos a poder abordarlas apropiadamente y caemos en este problema de pensar que Cristo está por este lado y por acá están las matemáticas existiendo por sí mismas, abstractamente, ¿no? Aisladas de Cristo. No sé si contesté la pregunta o... Sí, sí, yo creo que, si me permites, voy a leer un texto de Ezequiel que es algo que nos puede hacer ver este antagonismo, pero que podemos perder y podemos permitir la mezcla de lo que hablamos al principio. Ya. Entre la iglesia, el mundo. Ezequiel 22:26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Yo al ver el post de Ira y Gracia, recordé varios aspectos que tienen que ver con este texto. Es precisamente exponer la verdad de Dios y decir que ahí hay riqueza en la verdad de Dios y que es sobre cualquier otra oferta, por decirlo de alguna manera, que es más allá del entretenimiento, ¿no? Hablabas y se menciona en el video de cortometrajes que deben de tener un guión, deben de tener una base, de dar un mensaje específico. Hablando ya de una manera de producción, Leonardo, ¿cuáles son las partes que van a unir una propuesta para que la gente diga, esto es lo que necesitamos, esto es lo que debe de permear, en vez de lo que está ofreciendo del mundo? Sí. Precisamente cuando se trata de la parte audiovisual, mira, podemos volver a Génesis. Cuando caen Adán y Eva, sus hijos, obviamente, después de ellos obtienen y heredan una naturaleza pecaminosa. Primer asesinato, Caín contra Abel. Y cuando Caín es confrontado por Dios, ¿verdad? Y después es sacado y sale de la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que hace Caín? Se une a otras personas y crean una ciudad. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos es que es parte de nuestra humanidad construir, crear, avanzar con tecnología. Incluso en ese pasaje vemos los principios del canto. Ahí hay el Lamec que hace una canción, ¿no? Y empieza ahí a decir que mató a unos hombres y etcétera, ¿no? El punto es que ellos empiezan a avanzar, ¿verdad? Pero no nada más el reino de tinieblas, es decir, la simiente de Satanás, hablando de Caín y esta ciudad empiezan a construir, porque tenemos los libros más largos de la Biblia, ¿verdad? Que son, me parece que son 5, pero los unimos en los libros de los Salmos,
Es lo más extenso que hay en toda la Biblia. Entonces, no nada más Caín y su descendencia hicieron música, sino tenemos a David haciendo música, dándole gloria a Dios a través de la música, pero vimos a la descendencia de Caín usando música para glorificarse a sí mismo, ¿sí? Y para promover el pecado. Pero no hay un género. No te dice qué género es, si es uno está rapeando, acá está la Mec rapeando o haciendo hip hop, ¿no? Exaltando el pecado, y por el otro lado está David con su guitarra acústica, ¿no? O sea, no es eso. El punto es el propósito y el mensaje detrás de lo que se está haciendo. Eso es lo que estábamos hablando de qué hace que algo sea cristiano. Y parte de la cultura cristiana. Entonces, cuando se habla del cine, muchas veces caemos en este problema de enfocarnos tanto en cómo hace el mundo las cosas, que creemos que la forma no es apropiada para el cristiano. Y obviamente hay cosas que no se deben hacer. Pero la narrativa, por ejemplo, del Señor de los Anillos, sí, tiene cosas bastante oscuras, ¿verdad? Pero no nada más la narrativa del Señor de los Anillos, también la Biblia tiene secciones muy oscuras. Claro. Muy oscuras. Hay cosas que incluso nos incomodarían como padres hablar de ellas con nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el punto y el propósito de Dios detrás de esas historias y esas narrativas oscuras? Dios tiene un mensaje y a través de ese mensaje Él se glorifica. Entonces, perdón, ahora volviendo a la parte de cortometrajes, no sé si tú llegaste a ver el que hicimos, uno que se llama El Bastardo, no sé si ese lo has visto, pero básicamente Jeremy escribió un poema, le dijo, oye, ¿qué tal que escribas un spoken word, le llaman, es como un poema, pues, sobre la ausencia del padre y de los efectos negativos que hay por la ausencia del padre, del rol paternal en las familias. Escribió un poema. Y tardamos mucho tiempo tratando de definir cómo queríamos que se percibiera visualmente. Y de hecho empezamos por una línea como más, parecía telenovela, me dijo, porque yo me encargué de toda la parte de grabación y esto y lo otro, pero porque en ese sentido estábamos pensando, primero dijimos, ¿a quién queremos llegar, verdad? Dijimos, no, queremos que sea muy amplio el enfoque, pero amplio el enfoque se vea muy limpio, o sea, eran tomas cámara lenta, muy limpio, como dramático, y la música inspiradora y esto y lo otro, y estaba bien, pero había algo que nos decía, no, es que aquí como que no está comunicando lo fuerte del mensaje. Entonces empezamos a explorar y terminé buscando algo que causa más, que tal vez choquea más al que lo está viendo, pero que va conectado al shock del mensaje. Es decir, imágenes perturbadoras, metimos cucarachas, gusanos, cosas podridas, cosas que tú piensas algo podrido, no es algo que tal vez tú pensarías se vea como algo en una película cristiana, porque normalmente tenemos como esta idea de algo muy limpio, ¿verdad? Pero Dios utiliza imágenes muy gráficas. Está el caso de Ezequiel, no sé si recuerdas, que tiene que estar acostado y que tiene que comer excremento y con eso le comunica, ¿verdad? Es algo extremadamente gráfico y asqueroso pensarlo, pero él dice, esto tiene un mensaje detrás de. Entonces, el mundo es buenísimo utilizando los recursos que hay en el mundo para promover las mentiras, para promover el pecado, para ir en contra de Dios, y nosotros, por nuestra tal vez cuadradez, y ni siquiera nos hemos puesto a pensar, oye, ¿por qué Dios habla de diferentes formas? No es un solo género, no es la música popular que tú escuchas de Marcus Witt, la única forma de hacer música para Cristo, ¿verdad? Dios no nos comunica a nosotros en un solo género. Ves a través de su escritura géneros muy distintos, lenguajes y formas muy distintas, pero todo para su gloria y comunicar su mensaje, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, cuando hablamos de crear cortometrajes o crear películas o crear entretenimiento, no tiene nada de malo que hagamos formas
similares a las que está usando el mundo, a las que está haciendo el mundo, si estamos haciéndolo con el propósito de glorificar a Dios. Entonces, Así es. ese yo creo que fue, obviamente cuando terminamos de hacer ese del bastardo, yo dije, esto ya no es algo que cualquiera ve. O sea, hay gente que lo va a ver, le va a causar así como, ¿por qué vi esto? ¿Y qué onda con estos cuates? ¿Por qué están haciendo cosas tan asquerosas? Mi hermanastro me dijo que ni siquiera lo pudo terminar de ver, que mejor nomás lo escuchó. Y dices, no, es que había unas escenas, hay una escena donde hay una hamburguesa y está llena de gusanos, pero el punto es, queremos mostrar la asquerosidad de la abdicación y de nuestra pasividad como hombres, como padres, y al mismo tiempo, y llamar como al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, funciona, y ese es el corazón detrás de impactar con esta imagen ligado al mensaje, ¿verdad? Entonces, creo que para el cristiano tenemos que pensar un poco más allá de lo que nosotros consideramos cristiano, ¿verdad? Y pensar más bien, a ver, cómo se glorifica a sí mismo Dios. Y cuando haces ese análisis, verás que es mucho más variado de lo que nosotros tal vez nos atrevamos a hacer. Así es. Fíjate, Leonardo, si me permites, para redondear un poquito y avanzar en la creación de la cultura, hay un libro de un autor estadounidense que se llama Andy Crouch. Su libro se llama Culture Making. Crouch presenta la relación de la iglesia con la cultura desde 5 posturas que él denomina: número 1, condenar la cultura; número 2, criticar la cultura; número 3, consumir la cultura; número 4, copiar la cultura; y número 5, crear cultura. Consumir cultura. Somos buenos consumidores para cualquier cosa, ¿no? No sé qué parte de nuestra naturaleza es obvia del consumir, ¿no? Obviamente por necesidades fisiológicas consumimos alimento, agua, descansamos, pero consumir el entretenimiento. Este autor habla de este punto de crear cultura, lo que tú estás mencionando. A lo largo de muchos años en Estados Unidos se ha dado una producción de películas, no recuerdo los nombres de estos dos hermanos cristianos, que han hecho una serie de películas, Cuarto de Guerra, por ejemplo, y ahí fueron avanzando, pero la audiencia, y es algo que quiero que tú me ayudes a entender, muchas veces las producciones cristianas que ya existen son para el consumo del cuerpo de Cristo. ¿Cómo llevar las producciones, como la que tú mencionabas, al mundo? Exponer este arte, esta cultura, pero al mundo. Como una especie de evangelismo. Sí, creo que es complicado, pero muchas veces lo mismo que sucede en la escuela. Creemos que algo es cristiano porque hablamos explícitamente, por ejemplo, la clase de Biblia. Obviamente, cuando hablas de la Biblia, esa es una clase cristiana, las otras no tanto, ¿no? Entonces, este pensamiento fragmentado, cuando lo llevamos al área del cine, es exactamente lo mismo, porque no nada más Dios se glorifica a través de la proclamación del evangelio. Sí. Tan es así que Dios en toda la eternidad se va a glorificar a sí mismo sin que tengamos que predicar el evangelio a nadie más, porque ya la iglesia estaría completa, entera, glorificada. El evangelismo termina. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a poder hacer canciones, películas, porque, ¿sí me entiendes? Obviamente, a lo que voy es que no podemos encerrar estas esferas a que sean de una forma tan claramente evangelísticas y que si las hacemos de otra forma no glorifican a Dios. Un ejemplo, hace poco salió la película de la ballena, no la vi, pero
pues fue un auge, ¿no? O sea, mucha conmoción y fue algo de mucho ruido. Por el otro lado, yo acababa de ver una película llamada El Hijo, donde sale este actor Hugh Jackman, el que es el protagonista de Wolverine. Y esa película, no sé si la produjo un cristiano, si la escribió un cristiano, pero traigo estos dos ejemplos porque, por un lado, tienes a la ballena, por lo menos lo que he escuchado, es un homosexual, ¿verdad? Con sobrepeso, con depresión, porque terminó mal con su relación, con su pareja, ¿verdad? Que era obviamente hombre. Entra en depresión y come y su vida es depresiva, ¿verdad? Pero de cierta forma, esa película lo que quiere lograr en el que está viendo es compasión por esta persona. ¿Ok? Y no estoy diciendo que no debamos tener compasión, pero lo que se está buscando comunicar es, con toda esta ideología de género que hay, incluso ahorita la ideología también, no sé si has visto videos de personas con mucho sobrepeso que están sacando videos diciendo, o sea, no hay estándar y hacen cosas así como diciendo, no está mal tener sobrepeso. Dicen, no, sí está mal, o sea, el sobrepeso en la mayoría de los casos quiere reflejar algo y no es saludable, o sea, científicamente no es saludable. Ahora, ¿te voy a tratar como menos porque tienes sobrepeso? No, ni porque seas homosexual, ¿verdad? Pero el punto es, lo que está logrando esta película de la ballena era como aplanar y decir, ellos también son humanos, y sí son humanos, pero no podemos tener compasión por su pecado. Y lo que hizo ese cuate con su vida, que fue abandonar creo que a su pareja y a su hija para estar con este hombre, es pecado y es horrible. Sí, Claro. pero el mostrar su sufrimiento era como para que tuviéramos compasión de esa persona. Y obviamente eso llévalo al mundo real y es, los homosexuales sufren. Bueno, pues arrepiéntanse, ¿verdad? Pero ahora vamos al otro lado. Esta película del Hijo se trata sobre un padre que por infidelidad abandona a su esposa, terminas con su esposa y toda la historia trata con las consecuencias de la mala decisión de ese padre y cómo afectaron al hijo. Se llama El Hijo. Y de verdad, es una de las películas más impactantes que yo he visto. La película es extremadamente triste, depresiva, pero ¿qué hace esa película? Comunica la verdad de Dios. Toda verdad es de Dios. Comunica que tus decisiones tienen consecuencias, que tu búsqueda egoísta de felicidad, tu pecado, afecta a los que te rodean. ¿Sí? Que lo que tú haces no es nada más tú en tu mundo. Hay problemas reales causados por ti. Y el cuate, pues al final queda deshecho por todas las consecuencias que hay, hablando del padre, ¿no? Entonces, eso es un mensaje cristiano, aunque el autor no haya querido usarlo para eso, ¿me entiendes? Entonces, eso aterrizándolo con nosotros como cristianos, es decir, podemos ser creativos con cómo hacemos historias, ¿sí? Lo mismo pasa con el Cantar de los Cantares. O sea, sí, nosotros sabemos que podemos buscar a Cristo en la historia y podemos ver cómo esto está conectado a Cristo y su novia, la iglesia, pero no está ahí en las páginas. Es una historia romántica, ¿verdad? Se cree que es Salomón con una de muchas mujeres, ¿verdad? Pero esta parece ser que fuera a la que, no sé, de la que estaba más enamorado quizá. Pero el punto es que Dios utilizó una narrativa, una historia no explícitamente cristiana para comunicar verdades sobre él y glorificarse a sí mismo. Entonces, muchas veces eso como cristianos no nos atrevemos a hacer. Creemos que la película es cristiana nada más si es una película de Moisés y una película del Arca de Noé, o si es la vida de Jesús, ¿sí me entiendes? O son los discípulos. No, o sea, podemos contar
toda infinidad de historias, y esas historias, sin mencionar el nombre de Jesús, pueden glorificar a Jesús. Así es. Porque promueven la verdad de Dios y promueven el cristianismo, ¿verdad? Y eso, perdón, volviendo a tu pregunta de evangelismo, ese tipo de cosas son las que el mundo hace para evangelizarnos. Claro. Enmudecernos, ¿verdad? Y lentamente, a través de la música, a través de las películas, a través de los medios, a través de todo, nosotros somos adoctrinados. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo la contraparte, estuviéramos mostrando gráficamente las consecuencias de las decisiones de las personas, de cuando sacas al padre del hogar, de cuando las mujeres no se sometan al esposo, de cuando hay infidelidad, todo ese tipo de historias, a través de película gráficamente la gente es impactada. Y eso hace frente al avance del reino de tinieblas, y también no nada más debilita, sino también crea un espacio bueno para hablar de Cristo. Y Leonardo, ¿cuál es una propuesta inmediata que IRI Gracia puede presentar en algunos meses, semanas o meses, que podamos ver y podamos ir considerando esta cultura cristiana que debe de ir permeando hacia afuera, hacia el mundo? Y como bien lo dice Gabriela, más allá de las famosas 4 paredes de nuestras congregaciones, ¿no? ¿Quieres decir como tipos proyectos o cosas que tenemos en mente? Digo, es bastante complicado porque, o sea, por un lado se necesitan recursos y por el otro lado se necesitan manos. Entonces, ni con todo el dinero del mundo podría yo hacer todo lo que queremos hacer. O sea, con todo el dinero del mundo podríamos contratar más manos para que pudiéramos hacer todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Pues por un lado, la complicación obviamente está el tener el recurso suficiente, y por otro lado es tener la suficiente capacidad de personas para poder desarrollar mucho de lo que estamos queriendo desarrollar. Entonces se podría decir que todo lo que estamos haciendo está como en forma bebé, o sea, está ahí cocinándose y poco a poco esperando a como dar a luz, ¿no? O sea, hay muchos proyectos así que están en sus inicios. Por ejemplo, la parte educativa que hablamos la semana pasada o esta semana, con Becky, ¿verdad? Estamos empezando con cosas muy básicas. Tenemos ahí unas tarjetas que enseñan los colores y los animales y números. Y dices, ok, ¿cuántos colores? No, pues creo que nomás son como 8. Y luego son 3 juegos de cartas diferentes que sirven, y a mis hijos les encanta, pero ya ya agotamos eso. Ahora tenemos que meter otro nivel, ¿verdad? Entonces el punto es que poco a poco la intención es ir escalando en este tipo de cosas, y tenemos, por ejemplo, ahorita tengo atorada una serie de los 10 mandamientos, que es así, pues obviamente una serie de enseñanza para niños más grandes. Creo que tenemos 3 episodios, introducción, primero y segundo mandamiento, y tenemos los otros 8 mandamientos ahí grabados, no editados, ¿no? O sea, así tenemos proyectos, aparte de proyectos que queremos comenzar, que no hemos podido, ¿no? Incluyendo música, conferencias. Este año sí, en julio, a principios de julio tuvimos una conferencia en San Diego. No he podido terminar de editar la conferencia y subirla, traduciendo materiales. O sea, tenemos de todo. Entonces, precisamente como son tantas áreas, se vuelve un poco complicado sacar mucho, porque son demasiadas áreas, pero tenemos muchos deseos de comenzar algunos documentales, y de arrancar más con la parte educativa para los niños. Queremos que eso es una de las cosas que urgen muchísimo, contenido y recursos para niños, y a la par, obviamente, todo lo que es contenido audiovisual regular, ¿verdad? Desde doctrinal. De hecho, por ejemplo, estamos a punto de lanzar un formato y un proyecto de cocina,
Entonces, ligado como a la vida práctica, no nada más la parte teológica. La teológica, sí, hay teología detrás de la parte práctica, ¿verdad? Pero pues también importa la parte práctica. ¿Y por qué no compartirnos unas recetas y aprender de otros cristianos cómo cocinar? Ahora, Leonardo, alguien podría decir, me imagino, tú sabes que México es un país futbolero. O sea, hay fútbol cada media hora, yo creo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna preocupación de parte tuya en el sentido de cuando consideramos el legalismo bien entendido, bien explicado, que digan, oye, bueno, entonces tú estás proponiendo que ciertas cosas que no son pecaminosas, pero no son cristianas, se dejen de consumir? ¿Esa parte la has considerado o te tienes sin cuidado el pensarte en ello? O sea, que si hay cosas que estemos como promoviendo que no debamos estar consumiendo. Ajá. No, no que tú las promuevas, sino que haya gente que te diga, oye, entonces tú me estás, que yo entienda que me estás diciendo, oye, entonces no puedo ir al estadio a ver un partido de fútbol porque pues el América no es cristiano, por decirlo de alguna manera. Ya. Sí, pues está el principio, ¿no? De cómo, volviendo a cuál es el corazón tuyo, cuál es el corazón detrás de lo que tú estás haciendo. No te preocupes tanto por el ajeno, porque ahí sí entra el principio de que si no pudiéramos mezclarnos en ese sentido, cuando Pablo a los corintios les dice que son llamados a juzgar, y dice, no los de afuera, yo hablo de los de adentro. Es imposible, decía que no se juntaran con adúlteros, con idólatras, etcétera. Pero dice, no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los que se llaman hermanos, que son así. De esos, con esos ni comas. Así es. Sí, ¿verdad? Entonces, es fuerte porque dice, con los que no deberíamos ni comer son los que profesan ser cristianos y que están abrazando el pecado y viviendo como mundanos. El problema es que profesan ser cristianos. Si no profesan ser cristianos, Pablo no dice, no estoy diciendo que no coman con ellos tendrían que salir del mundo, diría Jesús. Entonces, obviamente nosotros estamos en este mundo lo vamos a heredar, ¿verdad? Es lo que dice en Mateo 5, en las bienaventuranzas, que nosotros somos los que vamos a heredar la tierra. Nos vamos a quedar todo lo que el mundo ha construido. La ciudad de Dios va a estar establecida en el mundo de Dios. Entonces, nosotros lo que hacemos es practicar eso desde ahorita. Nuestra vida desde ahorita ya comenzamos a vivir dentro de este mundo, obviamente atrapados en el ya y el todavía no, que no ha sido consumado, no han sido consumadas todas las cosas, pero comenzamos a aprender a dirigir todas esas cosas para la gloria de Dios. Hay pecado mezclado, sí, en nuestro propio corazón y también en los del mundo, ¿verdad? O sea, en los de afuera. Pero no por eso vamos a guardar los tesoros, guardar los talentos que Dios nos da, y no invertir en ellos y no buscar multiplicar y darle más y más y más y más gloria. Entonces, obviamente hay cosas en las que debemos de alejarnos, o sea, simplemente es un no, porque su origen, la actividad y el propósito son pecaminosas. Sí, y es inevitable huir de ese tipo de cosas. También, pueden haber cosas que en sí no sean explícitamente pecaminosas, pero que a ti en lo personal no te hagan bien. Bueno, entonces huye, no toques, ¿sí? Pero no puedes condenar a otros por tocar si ellos no luchan con eso. Entonces, ahí es donde sí se requiere, mencionaste esta parte legalista, ¿verdad? De que nosotros como cristianos debemos ser lo suficientemente maduros de decir, a ver, no porque él escuche una música que a mí no me agrada, significa que él está mal, porque la Biblia no lo dice. Esa música comúnmente se usa para, sí, bueno, también el Facebook comúnmente se usa para promover la ideología del género.
y tú lo usas. Tú hablando de la persona que se está quejando, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado siempre de no requerir de otros algo que Dios no requiere, y al mismo tiempo tener esta apertura de decir, ok, Dios ha puesto muchas cosas delante de nosotros. Ir al estadio, bueno, sí hay muchos idólatras ahí, muchos, y hay muchos ídolos, ¿verdad? Tú estás idolatrando, entonces cuida tu corazón, pero eso no quiere decir entonces que no puedas gozar de una tarde con tu hijo, tu familia, ir al estadio. Ahora, las cosas que se dicen, empiezan a gritar groserías y tú te metes, bueno, entonces ya eso es otra cosa. Puedes estar ahí sin involucrarte en las actividades pecaminosas que se dan, entonces hazlo. Y de esa forma tú estás activamente redimiendo algo y mostrándole, por ejemplo, a tu hijo que puedes gozarte del fútbol sin ser como el mundo, ¿no? Así es. Gabriela de Vázquez, fíjate, nos dice, el cristiano debe recuperar su capacidad creativa dada por Dios. Es prácticamente lo que Ira y Gracia está queriendo rescatar e impulsar, ¿no? Sí. Y también te pregunta, Gabriela, ¿hace cuánto inició el Ministerio Ira y Gracia? Yo sumaría a esta pregunta, ¿cuándo empezó en tu mente y en corazón empezar a crear producción cristiana, cristocéntrica? Ya. Sí, digo, Ira y Gracia comenzó en Estados Unidos bajo el nombre de Wrath and Grace, o sea, Ira y Gracia en inglés. O sea, originalmente es un ministerio comenzado en inglés y empezó simplemente como un negocio de ropa. Entonces era una esfera en específico, que era la ropa. Todos vestimos, ¿por qué no vestir con algo que promulgue y proclame un mensaje cristiano, que confronte cultura? Muchas de las playeras son bastante confrontativas, otras son para exaltar digo, el punto es contracultura y procultura también, ¿no? Y con el giro, obviamente, de fines de lucro, es un negocio, de aquí sale dinero y poco a poco eso se fue conectando al nicho o el área de la música, porque era, oye, hay que empezar, ¿dónde se venden las playeras? Y se empezó a ir a conciertos de hip hop, artistas cristianos en Estados Unidos, y ahí se empezó a vender mercancía, ¿verdad? Y poco a poco empezó a haber una conexión entre estos artistas patrocinados por la marca y promoviendo la marca, y luego Wrath and Grace invertía de ese dinero, pues invertía en los artistas para que hicieran su música, hicieran sus videos de música, y empezaron a trabajar en conjuntos. Y luego fue, oye, ¿y si hacemos nuestras propias conferencias en vez de ir a las conferencias de otros nada más? Entonces se empezó a involucrar, por ejemplo, Voddie Baucham, que es el que salió en el video, ¿no?, que mostraste al principio, a las conferencias, y venía gente, se presentaban los artistas, se vendía mercancía, se vendía la música, y se empezaba a hacer una cultura, ¿sí?, en donde todas estas cosas, estas esferas diferentes se unían bajo un mismo propósito, que es la gloria de Dios y el gozo, el bienestar del pueblo de Dios. Entonces, digo, eso empezó en el 2012, y ahora por el otro lado, yo crecí haciendo música, haciendo producción, obviamente no para el Señor. O sea, empecé en la música, toco batería, guitarra, bajo, canto y hago producciones. Empecé a hacer producciones desde los 14, 15 años, ahorita tengo 35 años. Poco a poco me empecé a meter a video y cosas así, pero por mis motivos, ¿no?, que eran totalmente ahí sí mundanos y enfocados en mí, etcétera. Entonces, para mí era algo que yo ya sabía hacer. Entonces, cuando Cristo me salva y quiero vivir para Él, para mí fue como muy natural decir, bueno, pues esto es lo que tú me has dado, ese es el conocimiento que tú me has dado, la experiencia que tú me has dado, pues quiero hacerlo para ti. Y para algunos es la producción, y para otros es la arquitectura, y para otros es dar clases, lo que sea. El punto es quién eres, cómo te hizo Dios y cómo diriges eso que Dios te ha dado hacia Él para su gloria. Entonces, yo traía eso, mi esposa igual, traía
mucho de lo mismo. Y cuando nos casamos comenzamos a hablar de hacer ese tipo de cosas, qué tal que hagamos contenido, esto, lo otro, y no tenía mucha forma, ¿verdad? Entonces yo conocí a Johan, que es un hermano de Colombia que vive en Estados Unidos, que es el fundador de Wrath and Grace, en el 2019. Y precisamente porque yo estaba buscando a alguien que promoviera mi música. Entonces yo conocí a Wrath and Grace y le dije, oye, ¿no te interesaría también mover mi música? Y de ahí empezamos a charlar, vio que hablaba español y le platiqué un poco también lo que estábamos haciendo nosotros y queriendo hacer. Y pues nos invitó y dije, ¿por qué no lo hacemos bajo el nombre de Ira y Gracia? Y te unes al equipo y listo, ¿no? Entonces, obviamente fueron meses de pensar y hacer diferentes cosas hasta llegar al punto donde teníamos muy claro lo que queríamos hacer. Entonces, yo me uní a lo que ya tenía empezado desde el 2012, yo me uní en el 2019. Obviamente, como ahorita me preguntabas también de mí, yo ya trayendo mucho de esta carga y de esta idea, porque era lo que el Señor me había dado. Y para mí era como, ¿cómo no voy a usar eso? Así es. Así es. Y mira, Gaby, que siempre regularmente nos sigue, pero se me va la pronunciación de su apellido. La contracultura cristiana debe ser nuestro pan de cada día. ¿Qué opinas de esta frase, Leonardo, de Gaby? O sea, de que deberíamos estar haciendo contracultura todo el tiempo, ¿no? Pues sí. De hecho, la debemos hacer, ¿no? Porque es la vida en Cristo es contracultura todo el tiempo, ¿no? Exacto. Sí, y porque lo que lleva a que los paganos hagan lo que hacen en la cultura proviene de algo que nosotros todavía tenemos, que es pecado, ¿verdad? Entonces, yo necesito estar consciente y mortificar esos restos que aún continúan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hacer guerra contra esas cosas para no verme como la cultura de allá afuera, ¿no? Ahí está Birki. Ok, gracias, Gabriela Birki. Okay. Quiero ir, si me permite, Leonardo, cerrando un poquito para dejar en suspenso a la gente que nos haya podido seguir el día de hoy o pueda ver posteriormente esta entrevista. El escritor y predicador John Stott habla de la contracultura cristiana en un libro que enseña sobre el Sermón del Monte. Pero hay un momento en su enseñanza donde habla contundentemente de dos cosas. Ser sal para que no haya putrefacción y ser luz para disipar las tinieblas. ¿Esto cómo lo puedes tomar tú para lo que tú has planeado y que deseamos apoyar? Y ahorita también que nos platiques de cómo apoyar, pero somos luz, somos sal. Sí, digo, cuando Cristo habla de esta parte de la sal, recuerdas que dice que si ha perdido su sabor, de nada sirve, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, conectando este concepto de la sal y el sabor, es decir, la sal que no tiene sabor no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, la sal es utilizada, hablando de sabores, es utilizada sobre alimentos, sobre cosas, no estamos comiendo sal sola, ¿no? Sino que es algo que debemos de utilizar sobre los alimentos. Es para, no sé cómo se dice, enhance, es para traer o hacer más vivo el sabor de un alimento. Okay. ¿Sí? Entonces, Más a lo que voy, sazón. sí, o sea, le da más sazón, más sabor a lo que ya tiene, sí, algo de sabor, ¿me entiendes? Pero tú y yo sabemos, ¿no? O sea, como, esto le falta sal, está insípido, ¿verdad? Entonces,
A lo que voy es que de la misma manera nosotros podemos pensar en todas las esferas del mundo creado por Dios como esas cosas que deben ser sazonadas. No que no deban ser sazonadas, porque entonces de nada sirve que tengas sabor y que tengas la sal si no vas a utilizarlo. Sí, Así eso en es. la cocina no tendría nada de sentido. Oye, ¿por qué no le pusiste sal? No, es que la sal la tengo allá. Sí, pero si tienes sal, ¿por qué no le pusiste? No. Entonces es lo mismo. Y esto obviamente lo llevas a la parte práctica, es decir, ok, bueno, entonces si tú como cristiano eres la sal del mundo, ve y sazona el cine, ve y sazona la educación, ve y sazona el arte, ve y sazona la música, ve y sazona la política, ve y sazona todo. Sazona. No te di la sal para que no hicieras nada. Y por el otro lado, hablando de la luz, es exactamente lo mismo. O sea, el mundo, sí, hay oscuridad en el mundo y que tienes que hacer, entrar al mundo oscuro del cine e iluminar. No, Así no es. salir y decir no hacemos nada. Y mucho de esto tiene que ver con un mal entendimiento de qué es la iglesia. Muchas veces vemos nada más como la contracultura, ¿sí? Y esa es una parte como de resistencia, y tenemos que resistir las tinieblas. Sí, es verdad. Pero Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Las Así es. puertas son del Hades, no de la iglesia. No somos nosotros los que estamos detrás de las puertas y el reino de Satanás está avanzando. Y no dice que las puertas de la iglesia van a prevalecer. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Eso quiere decir que nosotros somos los que estamos y debemos estar avanzando y que las puertas las vamos a derrumbar. Entonces, es ahí donde entra la ofensiva del cristiano, no nada más la defensiva. Sí, nos defendemos, hacemos resistencia, hacemos contracultura, pero al mismo tiempo somos militantes, somos un ejército y vamos conquistando, vamos a conquistar. De eso se trata el cristianismo, conquistar a la humanidad, conquistar el mundo a través del evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. Y redondeando un poquito el concepto de sal, si no es así, seríamos pisoteados y hollados por los hombres, ¿no? Y Y eso es, no lo podemos permitir. exacto. Eh, Muchas gracias, Leila. Saludos, muy interesante historia. Lo que nos cuenta Leonardo, usa los dones y habilidades que a Dios le dio ahora para su reino. Bendiciones. Amén. Sí, Birki nos dijo era realzar el sabor, mejorar. Hacerte cristiano no es sentarte y rascarte la panza esperando a que regrese Jesús. Claro, lo dice el video, no es esperar el inminente regreso de Jesucristo, que claro, va a ocurrir, va a regresar. Leonardo, quisiera terminar, bueno, dice Birki, Gaby Birki, nuestras obras en la contracultura cristiana traen luz a las tinieblas del mundo. Amén. Amén. Quisiera terminar, Leonardo, haciéndote una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, caray. Te agarré en curva. Creo que me iría por por la trilogía de Batman del Caballero de la Noche. Ok. Fíjate que cuando vimos esa película, mi esposa y yo, mi esposa captó algo muy importante. Dice hay una escena donde Batman dice que tu mejor aliado son tus propios miedos. Y bueno, cada quien la puede interpretar como lo desee, ¿no? Yo quisiera compartirte cuál ha sido una de mis películas favoritas, pero solamente los primeros 40 minutos. Ok. Matrix, pero los primeros 40 minutos nada más. Después, ahí los hermanos Wachowski la regaron. Bueno, ahora son hermanas, no en Cristo. Decidieron ahí hacer un cambio en su aspecto. Pero, Leonardo, muchísimas gracias por compartirnos este proyecto. ¿Cómo necesitas ser ayudado? Pues digo, obviamente hay muchas formas, ¿verdad? Comenzando con oración,
compartiendo nuestro contenido, ¿no? O sea, siguiéndonos en redes sociales, compartiendo el contenido, descargando la app, compartiendo la aplicación a otros. Obviamente, como mencioné, la parte económica es sumamente importante. Ahorita el ministerio está operando a través de donativos que provienen de Estados Unidos, pero no es suficiente, o sea, para todo lo que tenemos que hacer. Somos una organización sin fines de lucro, entonces todo es con el propósito de emplear un equipo, de tener suficiente personal para poder hacer aún más de lo que estamos haciendo. Entonces, esa parte de donativos es una forma de impulsarnos a que podamos hacer más y mejor también, obviamente. Eso funciona a través de donativos en la página web, iragracia.com, y hay una sección dice donar, y ahí recibimos a veces apoyos de una sola ocasión, apoyos recurrentes, y no tiene que ser la gran cantidad. Lo que hacemos es o sea, realmente la cantidad es lo que la persona pueda aportar, y eso todo suma. O sea, hay personas que se suscriben $5 al mes, y como si estuvieran pagando una suscripción a algo, ¿no? Y de la misma forma, al mismo tiempo también tenemos un apartado de voluntarios. Creo que está en la parte de hasta abajo de la página web, iragracia.com, hasta abajo dice voluntarios, y hemos recibido, gracias a Dios, parece ser que tenemos un buen comienzo con un equipo que la siguiente semana, si Dios permite, vamos a poder como consolidar y empezar a crecer el equipo con voluntarios, con los dones que ellos tienen y los deseos que tienen también de servir. Pero bueno, en esa pestaña de la página web también hay una forma de contactar con nosotros y ver la posibilidad de colaborar, ¿verdad? Ok, pues sí, así como Iragracia, Comunidad Creativa, necesitamos apoyo, recursos para seguir avanzando en lo que hacemos. Y pues muchísimas gracias, Leonardo. No sé, algunas palabras finales que quieras dar a la audiencia que nos sigue en Comunidad Creativa y también la que te sigue a ti. No, pues me llena de gozo que haya espacios como estos, o sea, que podamos tener este tipo de charlas, de reevaluar quizá lo que hemos estado haciendo como cristianos. Creo que estamos en tiempos bastante interesantes. Pienso mucho como en los tiempos de Nehemías, o sea, como estamos en medio de ruinas y tenemos que construir, y la construcción va a tardar. Lo que estamos viendo, las consecuencias de lo que estamos viendo es, no llegamos aquí de la nada, fue algo lento, obviamente progresivo, ¿verdad? Pero de la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, como nada más animar a que no perdamos la esperanza, que sabemos que Cristo reina y que Él gana, la victoria es suya, Él va a vencer, y que la luz va a vencer las tinieblas. Así Y es. muchas gracias por el tiempo y por la charla, siempre por invitarme. Para mí es de mucho gozo y es un privilegio. Muchas gracias. Al contrario, Leonardo, y pues ojalá nos podamos ver allá en Zapopan el 18 y 19. Si ahí Buenísimo. nos siguen en un encuentro nacional de familias homeschoolers, estaremos ahí en Zapopan. Espero tener el gusto de conocer a Leonardo personalmente y poder ahí echarnos una entrevista en vivo, juntos. Y pues muchísimas gracias, amigos, por seguirnos en Comunidad Creativa de Educación Libre Asociación Civil. Y pues aquí estuvo con nosotros Leonardo Ehrenstein de Iragracia. Síganlo, por favor, vean las producciones que ya ha realizado. Aviéntense su producción de No Seas Nenita, que a mí me ha ayudado mucho a entender varios aspectos del tema. Y saludos a Jeremy cuando lo veas de mi parte. Claro que sí. Saludos a tu esposa y a tus hijos. Muchas gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en 15 días y seguiremos hablando de la educación auténticamente cristiana.
ahí vean el banner que voy a subir para esta entrevista. Muchas gracias y buenas noches.